estoy ocupado, siempre. Siempre tengo algo que hacer, siempre tengo un pendiente, siempre tengo las manos en la computadora o siempre tengo que tener el ojo en el celu, siempre me quedo un mail pendiente, siempre estoy haciendo algo. Bien, ¿qué nos pasa con esto? Nos pasa que uno puede decir, bueno, si soy un emprendedor, digo, estoy siempre ocupado, significa que tengo mucho trabajo, es un buen indicador. No, no nos engañemos. O sea, estar siempre ocupado no es sinónimo de eficiencia, no es sinónimo de eficacia y no es sinónimo de que me esté yendo bien en lo que estoy haciendo, no es sinónimo de éxito, ¿sí? Estar ocupado es importante porque nos sirve para crecer, o sea, ocuparnos, gestionar nuestro tiempo, gestionar las tareas, es sumamente importante, ¿sí? Pero precisamente el estar ocupado siempre es la contracara, el no poder tener un corte, el no poder cerrar cosas, por ejemplo, o estar demorado con las cosas, es un problema, porque siempre arrastramos, a veces hacemos bola de nieve, inclusive vamos perdiendo cada vez más productividad por el hecho de no poder cortar, ¿no? O sea, también el momento donde digo, bueno, hoy se terminó el día, hoy ya no tengo más nada que hacer, ya logré mis objetivos, ¿sí? Entonces, gestionar mi tiempo ocupado, ¿sí? Gestionar mi tiempo es parte de lograr no estar ocupado siempre, porque lo importante que, y ahora lo vamos a profundizar un poquito más, nos tenemos que llevar, es que estar ocupado siempre no es sinónimo de ser eficientes, sino completamente lo opuesto. Sí, a mí me da risa cuando me dicen, por ejemplo, un par de clientes, eh, a medida que voy conociendo más clientes, me suele suceder bastante más seguido esto. Y me dicen, no, no, es que yo estoy muy ocupado, no me puedo juntar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, estoy recontraocupado. Y siempre, siempre es como que están corriendo. Y lo que les suelo decir es, le digo, si me permitís que te hable claramente, no estás totalmente ocupado, sino lo que estás es desorganizado. Porque cuando uno está tan ocupado es porque de alguna manera no está gestionando bien su tiempo, no está organizándose, no está poniendo prioridades como para ordenar lo que tiene que hacer, el día, por importancia y demás. Y lo que veo en muchas empresas también, en emprendedores, en empresas, en individuos y también a veces es una parte de la cultura, ¿no? De la gente que está corriendo, corriendo, corriendo. Hay empresas que solamente los ves corriendo y después decís, ok, están corriendo atrás de las urgencias, pero esas urgencias nunca terminan, entonces nunca se puede hacer algo como, por ejemplo, innovar, como crear algo nuevo, como mejorar incluso las cosas que ya existen, porque siempre estamos corriendo y corriendo atrás de tipo bombero ahí solucionando incendios. Entonces, para mí, el no, el estar siempre ocupado es un signo de desorganización, es la primera alarma que me salta. ¿Y qué podemos hacer con eso? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y ver, como decía, el tema prioridades, cómo es que estamos priorizando las tareas que estamos haciendo. Muchas veces también son confusiones que tenemos con nuestro propio rol o la falta de delegar, que no estoy diciendo que sea fácil hacer todo esto, ¿no? Estoy diciendo cuáles son los síntomas o las cuestiones que yo suelo descubrir, digamos, cuando voy a alguna organización y veo que están corriendo y corriendo. Puede ser también, decía, la falta de prioridades, de organización y el hecho de tener que estar apagando incendios que no nos permite la mejora, que no nos permite ver más allá, ver las estrategias. Y en los roles muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, yo soy el jefe, pero como es mi emprendimiento, es mi empresa, quiero estar en todo. Entonces también no delego las tareas a quienes debo delegar o no hago mucho micromanagement y de esa manera también se dificulta el propio crecimiento de la empresa, de mi emprendimiento, de mi propia persona. Bien, acá qué nos pasa, o sea, veo como que, bueno, nos contaste un montón de cosas, Caro, y uno de los puntos es lo que también veníamos comentando desde el principio, o sea,
estar siempre ocupado es como un sinónimo de muchas cosas que están mal, o sea, como si estamos desorganizados, no estamos priorizando, estamos prestando mucha atención quizás a las urgencias. Y con el tema de las urgencias yo hago un paréntesis porque también me pasa de haber estado en compañías y que todo es urgente, ¿no? Viene cada uno y te dice, no, primero lo mío, no, primero lo mío, primero lo mío, todo es para antes de ayer. Y ahí estamos todo siempre constantemente sin planificar, tratando de sacar cosas que si nos sentamos 5 minutos, nos organizamos, podemos todos inclusive estar menos ocupados. Porque a veces también pasa que yo estoy muy ocupado porque no sé decir que no, o sea, me vienen y me van pidiendo un montón de cosas y yo tratando de, digamos, de congeniar las cosas, de sacar no sé, el proyecto o el proceso a flote, estoy haciendo un montón de cosas que inclusive no me corresponden, como decías vos, hay un tema de roles, o sea, de hasta dónde me corresponde a mí ocuparme de algo y cuando digo, bueno, hasta acá con esto, ¿sí? Lo de la delegación me ha pasado estar como consultora en una empresa donde el gerente general estaba en absolutamente todo, hasta si se acababa el café. O sea, era bueno decir, decía, che, hay, Pepito, anda a comprar café. Decís, no puedes estar atento a esas cosas. O sea, es como que necesitas ocuparte de lo importante, porque claro, estaba siempre corriendo, estaba siempre con el teléfono prendido fuego, decía, llegaba tarde a las reuniones porque siempre estaba demorado en otra cosa donde muchas veces no tenía que participar o no era necesario, ¿sí? Entonces eso de la delegación es sumamente importante para no estar ocupado. Y también en la gestión personal, y ahí quizás me tomo un poco a mí como mal ejemplo de las cosas o de cosas que he ido trabajando en lo personal cuando empecé eh, a independizarme, es decir, bueno, hasta acá me pongo yo una cota de decir, bueno, mi día de trabajo termina en tal momento y vuelvo a empezar mañana en tal otro, porque era como un poquito una falacia estar siempre ocupada, era como que siempre seguía haciendo cosas, pero no cortaba yo, porque en realidad no pasaba nada. O sea, yo podía decir, bueno, hoy estoy hasta las 5 de la tarde, como todos los días, y mañana arranco, ¿sí? En un horario y destino un tiempo y me organizo correctamente para en ese espacio de tiempo hacer las cosas. Porque si uno está constantemente trabajando, es sinónimo de desorganización o es sinónimo de que no estoy siendo eficiente con las cosas, si no estoy pudiendo cerrar temas. Obviamente, estamos conscientes de que hay muchas cosas que también dependen de un interlocutor o de otra persona, o sea, nosotros no estamos solos en un contexto laboral ni profesional ni nada, entonces, bueno, hay muchas demoras o hay muchas cosas que provocan que a veces no se cierren ítems o no se cierren issues o no se cierren tareas o lo que fuera, no importa, pero yo también tengo que plantearme hasta dónde digamos, cargo con eso, ¿no? Cuando digo, bueno, me quedo esperando, mientras tanto aprovecho, hago otra cosa, ¿sí? Y entonces gestiono y soy más eficiente y puedo decir, bueno, tengo un tiempo controlado para hacer las cosas. Que creo que después eso, visto o en una persona que sería una unidad, uno lo multiplica y puede hacer una gestión o puede hacer que escale las buenas prácticas de la gestión del tiempo y de la ocupación. Acá es muy importante el liderazgo, digamos, no solamente el autoliderazgo de cada uno que tenga, sino también un poco en esto que decía sobre la cultura de las organizaciones, ¿no? Entonces, si por ahí las capas de liderazgo ven mal que uno esté aparentemente tranquilo, como me ha pasado en algunas empresas, cuando uno estaba tranquilo, es como, estás tranquilo, no estás haciendo nada. Y capaz que estás pensando un plan, capaz que estás pensando una estrategia, capaz que estás haciendo algo que es realmente importante, pero no se lo ve tanto porque no estás corriendo. Así que quería hacer un poco esa pequeña aclaración en base a lo que comentabas. Y sí, todo tiene que ver con poner límites, tiene que ver con también entender de nuevo cuáles son las cosas importantes que yo tengo que hacer, cuáles son los objetivos que puedo dejar o las tareas que puedo dejar de lado, porque si estoy realmente muy ocupada es porque por ahí necesito priorizar y decir, bueno, esto no es tan importante, lo dejo
para más adelante. Eso es algo que es bastante también difícil cuando uno es muy workaholic, digamos, cuando es muy hiperfeccionista o como que está todo el tiempo queriendo trabajar y hacer cosas, cuesta mucho a la hora de ser realmente productivo. Y también ese estar constantemente haciendo cosas es como que al estar ocupados hace que nosotros no podamos enfocarnos por ahí eh, en pensar en otras cosas, ¿no? Por ahí estoy hablando un poco más desde el lado personal. Por ahí capaz que tenés un tema que no querés ver o que no querés resolver, ya sea en el ámbito laboral o personal, y te enfocás en ocuparte, estar ocupado, ocupado, ocupado. Entonces, de esa manera es como que no me tengo que sentar a pensar ni un segundo y, y bueno, estoy ocupada todo el tiempo. También por ahí para pensarlo un poco personalmente cada uno en lo que tiene que hacer. A mí me ha pasado, ¿no? De decir, bueno, trabajo, 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 o estoy de acá para allá, voy de un lado para el otro y por ahí, bueno, estoy como barriendo bajo la alfombra algunas cosas que no quiero trabajar, ya sea de cara al trabajo o de cara personal, digamos, a temas personales. Entonces, bueno, eso como para un poco prestarle atención, digamos, si nos está pasando eso. Y por otro lado también, cuando estamos en modo bombero, se nos apaga, un poco volvemos a lo que hablábamos con la urgencia de la dopamina y de, yo digo TikTok porque es lo que me viene a la mente, pero bueno, otras aplicaciones también, ¿no? De estar constantemente estimulándonos con cosas y eso nos mata la creatividad también. Entonces, tener en cuenta que hay que tener algunos espacios de relajación para que nos permitan, por ejemplo, o sea, crear nuevos planes, crear nuevas cosas. Esto a cualquier nivel, a nivel de empresa o a nivel de personal o de trabajador solopreneur, digamos que sería el trabajador profesional solo. Este, tener estos espacios donde podamos estar incluso hasta en algunos momentos aburriéndonos, que no tengamos nada que hacer, pero reservarlos porque ahí es donde se nos ocurren las ideas, ¿no? Son los lugares en donde podemos llegar a traer cosas para después innovar en lo que sea que estamos haciendo, nuestra actividad propia. Sumamente de acuerdo eso que estabas comentando, porque a mí me pasa mucho eso, de que a veces quiero evadir algo, digo, uy, tengo que hacer esto, que no sé por dónde encararlo, no sé cómo empezarlo, y es como diciendo, no, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer otra cosa, y así, y es como que uno lo va pateando, es como que cierra los ojos y dice, quizás desaparece, si lo ignoro desaparece, si lo ignoro desaparece, bueno, eso no pasa, pero a veces tenemos ese mal hábito de ocuparnos con otras cosas y después también terminamos perjudicados porque lo tenemos que resolver igual. Eh, y quizás si me detengo y en lugar de ocuparme, como decías, me detengo, tengo un momento, no sé, ese famoso socio constructivo, si quieres decir, bueno, me detengo a pensarlo un poco, quizás le pueda encontrar la solución a eso que estoy evadiendo porque enfoco mi mente desde otro lado, en lugar de decir, bueno, lo ignoro porque no sé cómo enfrentarlo y me ocupo con otras cosas y me canso la mente, me canso haciendo otras cosas, pude haber solucionado aquello que era importante, porque de alguna manera estaba ahí, está como latente ahí esperando solución. Y otra cosa que con eso de esa idea de estoy siempre ocupado, también yo tuve como toda esa transición de que había mucha gente que me decían, bueno, tenés que hacer varias cosas a la vez, ¿no? Porque el secreto de terminar las cosas, de llegar a tiempo y demás es el multitasking. Y la realidad es que a mí no me funciona. Creo que en realidad no funciona esa cosa de que podemos tener el foco en un montón de cosas. Viste que hay como estudios que te dicen, ay, no, bueno, pero en realidad nosotros estamos un poco diseñados a prestar atención a varias cosas a la vez, porque por la supervivencia de que nos comía el mamut y cosas así, entonces estábamos pescando mientras mirábamos a los costados. Perfecto, o sea, es entendible que uno de pronto tenga esa cierta capacidad de estar atento al entorno y estar haciendo varias cosas, pero en el momento en el que uno se tiene que enfocar en algo importante y sacar adelante, cerrar temas y demás, para mí eso de estar cortando
viendo varios lugares al mismo tiempo, me parece que es bastante negativo para la productividad. A mí algo que me ha funcionado un poquito mejor es quizás tomar distintos slots de tiempos o decir, bueno, me voy a dedicar una hora a esto, me enfoco una hora en esto y lo avanzo y después en todo caso corto un toquecito, me hago un cafecito y la siguiente hora se la dedico a otra cosa porque sé que tengo que ir avanzando cosas, quizás porque también hay otras personas trabajando conmigo y necesitan que yo avance las cosas y demás. O sea, esa cosa de, bueno, micro tareas, si se quiere, o sea, tratar de dividir las cosas en pequeños modulitos me sirve como para avanzar las cosas y no estar siempre ocupada, ¿no? O sea, de poder decir, bueno, voy cerrando de a poco. A mí particularmente también me pasa que tengo un tema con estar mucho tiempo enfocado en algo. Creo que es algo que a muchos nos afecta el hecho de la concentración. Entonces, buscar eso óptimo, ¿sí? Porque ¿qué me pasaba? Yo me desconcentraba muy fácilmente, estoy haciendo mucha catarsis, perdón, y terminaba estando ocupada mucho tiempo porque cortaba y no encontraba eso de terminar las cosas. Entonces es un poco de disciplina, es un poco de organización, como decías vos, encontrar los puntos en los cuales uno tiene que dedicar los tiempos dentro de lo posible, si está trabajando solo, si es un emprendedor y demás, probablemente le toquen hacer muchas tareas muy diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo que a veces uno tiene un rol definido y sabe que tiene que hacer ciertas tareas, pero cuando está emprendiendo hace de todo, desde barrer la puerta, ¿no? Hasta servirse café y hasta desarrollar, programar, o sea, generar, ser creativo, lo que fuera. Entonces, ahí también es importante esto de la organización. Creo que como en muchos otros contextos es primordial la organización, la gestión y como dijiste vos en las empresas, la cultura también, la cultura de que se escale desde una gerencia o desde todos los distintos sectores de una cultura de ser organizado. También creo que es muy importante, o sea, la cultura es clave porque, bueno, uno está inmerso en por ejemplo, cuando trabajas en una organización, como bien decías, estás inmerso en un grupo de personas y todos es como que tienden un poco a normalizar cierta manera de trabajar. Yo, los que trabajan, hay culturas donde está normalizado trabajar más relajado o es más común trabajar más relajado, en otras en donde es común trabajar corriendo, digamos, estar a full todo el tiempo. Entonces, hay que ir viendo un poco, adaptándose también, porque no, digamos, uno termina como contagiándose un poco de esa cultura. Pero por otro lado, creo que lo más importante que decimos siempre es conocernos a nosotros mismos primero para poder saber en qué momento sí yo quizás puedo engancharme y hacer algo un poco más rápido, digamos, si se quiere. Ya hablamos un poco de, ¿no?, el bueno, bonito y barato, que a veces más rápido es quizá de menor calidad también. Bueno, ver esas variables y conocerse para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde uno puede sí o no llegar con sus tiempos, con las cosas que tiene que hacer, las tareas y demás. Más allá de cuando uno trabaja con un equipo, por ejemplo, también uno individualmente tiene sus propias tareas, no es que todos hacemos todos a la vez. Entonces, ahí sí yo puedo quizá organizar como mis tareas, ver cuál es lo más importante primero, tratar de sacar las cosas más importantes o más difíciles primero. Cada uno como que tiene sus propias formas de trabajar y después compartirlo también en equipo. Creo que eso es muy saludable y también ayuda a decir, mira, yo trabajo de esta manera, y aprender cómo trabaja el otro, porque también eso nos ayuda como a mejorar nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, el otro trabaja primero haciendo tal tarea. Ah, mira, nunca lo había pensado, la verdad que voy a empezar a hacer de esa manera. Bueno, todo esto también nos ayuda como para nosotros mismos generar una microcultura dentro de nuestro equipo, ¿no? En el caso de que trabajemos en equipo. Y si no, bueno, conocerse mucho uno, saber en qué momentos conviene hacer qué tareas, cómo organizarse para ser lo más productivo posible. Y ser lo más productivo posible significa también tener esos espacios libres en donde uno pueda dedicarse a pensar, a estar tranquilo,
porque eso después nos ayuda también como un poco a descomprimir el cerebro, ¿no? Eh, incluso ahora que estoy pensando de descomprimir el cerebro, me pasó una vez cuando estaba en la Ciudad de México que fui a trabajar a un banco y en esa semana me habían comentado de que habían sacado eran 2 o 3 personas que había pasado en los últimos 6 meses, me parece que eran 3 personas, que habían terminado, digamos, habían salido de la oficina totalmente quemados, que bueno, es un tema que después podemos tratarlo del burnout, totalmente quemados y que no pudieron trabajar nunca más. Eso es rarísimo, me parecía a mí rarísimo, digamos, pero bueno, era algo que sucedía y bueno, la gente por trabajar de más habían estado trabajando con muchas salidas a producción, entonces trabajaban horas de más, se quedaban en la oficina. Había épocas en donde uno se quedaba a dormir en la oficina, que me ha pasado. Bueno, ese tipo de tanta compresión, tanto trabajo, hizo que las personas directamente se quemaran. Se les quemara básicamente el cerebro y no podían trabajar más. Así que bueno, no lleguemos a esos extremos de tener que quemarnos tanto. Totalmente claro, bueno, lo que hablas del bordante es algo que pasa bastante, tengo conocidos que han pasado por eso, sin ir muy lejos, alguien hace un par de meses también le pasó, eh, y bueno, es algo que, hay que considerar, que bueno, lo podemos charlar en otro momento, pero como para cerrar un poquito todo lo que venimos charlando, ¿sí? Llegamos a esta conclusión de que estar ocupados siempre no es un sinónimo de algo positivo, ¿sí? Tenemos que ver si realmente es porque estamos trabajando mucho y es necesario, y a veces cuando dijimos, cuando somos emprendedores, cuando estamos empezando, cuando hay muchas cosas para hacer, puede ser que esté muy ocupado, pero nunca va a ser siempre, ¿sí? Siempre tengo que buscar la forma de que mi tiempo, ¿sí? Valga, también tiene que ver con eso. Si estoy ocupado porque son retrabajos, estoy perdiendo mucho valor de mi tiempo, que ya en un momento lo hemos comentado, ¿sí? Entonces, tengo que ser organizado. Si estamos en una compañía, tiene que haber una cultura de organización. Tenemos que delegar, tenemos que, más que nada, valorar mucho nuestro tiempo, porque todo el tiempo que perdemos, o sea, todo el tiempo que uno dice, lo estoy invirtiendo, sí, perfecto, pero invertirlo bien, porque es lo único que no puedes recuperar. Entonces, es muy importante eso de estoy ocupado lo necesario para obtener resultados. Sí, súper claro y me encantó tu resumen. Así que bueno, creo que podemos cerrar. Muchas gracias por llegar hasta acá y también si tienen experiencia de ese estilo o ustedes mismos tienen por ahí algunos inconvenientes a la hora de organizarse, bueno, nos dejan saber en los comentarios y podemos charlar más sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Dos Minas Hablando de Negocios. Muchas gracias. Los esperamos en nuestro nuevo podcast.